Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez. Hoy os traigo otra navaja china, pero esta no me la han dado, ¿eh? No me la han dado por la razón que os voy a contar ahora, porque estamos hablando de una... para mí es la empresa o el fabricante de cuchillería chino de más alto nivel que hay. Para mí es lo mejor de la cuchillería china, y sabéis que la cuchillería china tiene una relación calidad-precio muy buena, y si estamos hablando de lo mejor, estamos hablando de unas piezas de muy alto nivel, pero unas piezas equiparables a cualquier navaja de Spyderco, Benchmade, incluso alguna custom. Estamos hablando de un nivel muy alto, ¿eh? También no esperar que sean los precios de las navajas normales a las que estamos acostumbrados, incluso de Kizer, que yo la pondría por debajo, que tiene una relación calidad-precio mejor que esta, pero bueno, esto ya es otro nivel. Tiene una segunda marca que seguramente muchos conoceréis, que es CBB, que son navajas más económicas y una calidad tremenda. Deciros que Wii está triunfando en Estados Unidos, pero de una manera increíble. Y la que vamos a ver ahora es una edición limitada, y es la navaja se llama Sear, o como haber dicho en español, ser, con dos es, ¿no? El verbo ser, imaginaos el verbo ser, pero con dos es. Pues es una edición limitada, y vamos a ver ahora la gran calidad que tiene esta navaja. Así que la vamos a ver más de cerca. Os tengo también aquí alguna otra navaja china también de un nivel alto para que la podamos comparar. Y nada, no me lío más y vamos a ver más la navajita de más de cerca. Bueno, chavales, ya estamos aquí más de cerca. Ya veis la presentación de la caja. Aquí tenéis la etiquetita con algunas características, el acero, el tipo de seguro, una Limited Edition. Esta es la 610. Y aquí tenéis el nombre y la referencia a la que hace la empresa, ¿no? Blue Titanium, lo que viene a decir es que las cachas son de titanio azul. Bueno, mirad, tiene una presentación muy buena, a las que nos tienen acostumbradas tanto las empresas americanas como las chinas, donde cuando tú pagas unos ciertos euros, ¿no?, por una pieza, pues ya vienen unas presentaciones como estas, excepto Spyderco y, bueno, Benchmade, que te da una bolsita, pero bueno, Spyderco suele ser más agarrado en estas cosas. Y si tenéis alguna navaja de Hinderer, por lo menos cuando las compraba yo, también es bastante rácano en esas cosas, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con la calidad de la navaja. Bueno, ya veis aquí la presentación. Trae esta bolsita para la humedad, trae una pegatinita de Wii. Bueno, que tienen acostumbrados este tipo de navajas, ¿no? Y aquí, como veis, tiene el certificado de la navaja. Bueno, me he equivocado, hay 610 como estáis viendo aquí, y esta es la 144. Aquí veis las especificaciones un poco. Tiene 208 con 28 milímetros de largo. La hoja mide 88,3 milímetros y 3,2 milímetros de grosor. El acero es un CPM, un pulvimetalúrgico de este, el 20CV, que lo tiene también la Hinderer que tengo en el canal, que os está saliendo un enlace por aquí arriba, si queréis ver la Hinderer también. Bueno, y cerrada, que mide 119,98 milímetros. Bueno, una serie de especificaciones que ahí tenéis, ¿no? El titanio, aquí lo estáis viendo, el 6AL4V de titanio, el clip que también es de titanio, el peso, que es muy importante, el peso son 107,38 gramos, y aquí tenemos una cosa muy importante. Mirad, esto sí que ya no es habitual en navajas, sobre todo que vienen con las cachas de titanio, y es que lo que son los tornillos en esta navaja son de titanio. Aquí lo estáis viendo, y el pivote también, como estáis viendo ahí.
y ya veis el diseñador, que es Youchi. Ahí lo tenéis. Bueno, un poquito para que veáis, ¿no? Que ya es una edición limitada, ya viene con más presencia, ¿no? Aquí tenéis las instrucciones, aquí las pegatinitas, o bueno, esto es un Love Your New Knife, bueno, publicidad. Y aquí tenéis una gamuza de microfibra que es más grande que es más o menos como las de Chris Reeve, ¿no? Del mismo tamaño. Y aquí tenéis la navaja en sí. Vamos a ir al meollo de la cuestión, ¿no? En vez de, ya veis, estas navajas suelen venir con un estuchito. Lo que pasa es que esta edición limitada no viene. Las CBB también suelen venir con un estuchito. Y ya veis, os lo voy a poner un poquito más de cerca para que veáis las terminaciones. Ahí tenéis los tornillos de titanio. Ya veis todo el mecanizado tan fino, tan fino. No sé si llegáis a apreciar las rayas del mecanizado aquí. Y ya veis que está lavado a la piedra, ¿no? Es un titanio en azul con los tornillos en dorado. Y aquí tenéis un mecanizado también y anodizado también en dorado. Aquí tenéis el pivote, que también es en titanio. Y aquí tenéis unos mecanizados para favorecer el agarre. Como veis, las líneas de lo que es la navaja cerrada es muy bonita. Y ahí tenéis lo que es el flipper, ¿no? El flipper, ya veis qué mecanizados tan buenos tiene. Ahí se lo podemos ver, tiene dos, a ver si lo llegamos a ver, bueno, tiene dos separadores, como estáis viendo ahí. Uno es para poner una rabiza, pero ya sabéis que a mí no me gusta eso de las rabizas en ese sitio. Y bueno, como veis no hay ningún tipo de movimiento si apretamos, ya que las cachas no están aligeradas, son completamente macizas, ¿no? Y ya veis la dibujo. Y si deciros que tiene naturalmente, como todas las navajas ya de este nivel, y antiguamente no, pero ahora sí que todas este tipo de navajas vienen con rodamientos. Como veis, la hoja, a ver si la vemos ahí, la hoja tiene un satinado longitudinal a lo que es la hoja. Aquí tenéis una dactilera y como veis es un drop point, es un satinado muy bien hecho, le queda muy bien a lo que es la navaja en sí, ahí la estáis viendo. Y bueno, si nos vamos para el lomo, ya veis, la dactilera del lomo está muy bien mecanizada. Y mirad el mecanizado tan fino que hay aquí, como veis tiene un chaflán que va desapareciendo hasta la punta. Esto quiere decir también que tiene una calidad de mecanizado muy buena, ¿no veis? Ahí tiene. Aquí tenéis el marcado del 144-610 y el CPM 20CV, que es un acero pulvimetalúrgico, tiene todas las bondades de los aceros pulvimetalúrgicos. Este es un acero que aguanta muy bien la corrosión y tiene una retención de filo muy buena. Yo la tengo en la Hindere y me ha dado muy buenos resultados. Y mirad, aquí tenéis los mecanizados de los tornillos, que ya os lo digo, son todos en titanio. Ahí tenéis el clip en titanio, todos los tornillos, toda la tornillería que estáis viendo es en titanio. Y ya veis, aquí tiene una inserción, como sabéis, ahora ya desde hace tiempo, pues se suelen poner inserciones de acero para que no toque lo que es el titanio, perdón, con la hoja y no haya un desgaste excesivo. Vamos a mirar el talón de la hoja, ahí lo estáis viendo. Mirad el talón de la hoja, ahí tenéis el pivote o el separador que hace tope. A ver si lo vemos así. ¿Veis? Hace tope ahí y ya te queda. Los ajustes ya estamos hablando de unas navajas que tienen un precio muy alto, los ajustes son increíbles. Aquí no se mueve nada. Esto está ajustado a la micra y mirar el liner lock, lo ajustado que está. ¿Veis? Como me gusta a mí. Un poquito menos de la mitad. Eso quiere decir que tiene calidad. Y como veis, no sé si se apreciará ahí, tenéis un tope. Tenéis varios, en los frame lock antiguamente pues no había ningún tope. Si tenéis una Sevenza
sabéis que lo que hacía el tope un poco, pues era el clip, agarrar. Pero si se vence demasiado, pues lo que haces es deformar un poquito aquí y ya no hace el muelle, ¿no? Como pues, si podríamos decir así, que no hace el muelle, no devolver otra vez y enclavar. Entonces, para evitar este tipo de cosas, por ejemplo, Hinderer pues, tiene patentado como una especie de arandel aquí, luego Lion Steel tiene también como una especie de doble bloqueo aquí, y a estos tienen, que me estoy fijando que es lo mismo que tiene Sanremo, y creo que lo tiene Kizer también, ahora os lo enseñaré, y tiene como una aleta aquí que impide que venzas lo que es el frame lock, ¿no? Ya veis, una navaja muy bonita. Os voy a comparar con otras navajas chinas. Mirad, esta es la Gurú. Es en acero, mira, es un acero ES35V1, un acero pulvimetalúrgico también de muy alto rendimiento. Y como veis, tiene la misma aleta y las cachas son de titanio. Os las voy a poner así. Ahí, a ver si las veis. Aquí, bueno, voy a poner un poquito más arriba porque voy a poner otra. Y aquí tenéis una Ruike que es lo que os decía, ¿no? Este lleva un doble seguro que es el Betalock, que además de impedir que se venza lo que es la torsión del frame lock, pues también te hace doble seguro, ¿no? Esta, tanto de la Gurú, que os está saliendo por aquí un enlace si queréis ver la revisión, y de la Ruike, que también os está saliendo un enlace por aquí, si estáis interesados, pues podéis ver las revisiones de estas dos navajas. Como veis, además de los tamaños, quería hablaros un poquito de los ajustes. Quizás tienen mejor relación calidad-precio estas dos. Y esta concretamente tiene mayor en relación calidad-precio que estas dos también, que tanto la Ruike como la Wii. Pero la Wii tiene un detalle, que la Wii tiene unos acabados muchísimo mejores. Vosotros, a ver, si lo tuvierais en la mano, si estuvierais aquí, veríais que esto ya es otro nivel, ¿no? Esto, el lavado a la piedra, detallitos que vas descubriendo cuando a medida que vas usando la navaja, pues vas descubriendo detallitos que suelen tener las navajas custom, y que cada vez que la ves pues le encuentras un detallito, ¿no? Deciros que sin duda ninguna las navajas Wii tienen muchísimo más nivel que cualquiera de estas dos, o incluso Land o incluso Sanremo, ¿no? Pero en relación calidad-precio, seguramente pues la Kizer, sea la mejor, pero bueno, ya os lo digo, estamos hablando de un nivel muy alto en la Wii, ¿eh? Y esta tiene una relación calidad-precio muy buena. La calidad que ofrece sin duda la Ruike en navajas americanas o europeas pues costaría más, ¿no? Cualquiera de estas que estáis viendo aquí, si estuvieran hechas en Estados Unidos o en Europa, costarían muchísimo más de lo que cuesta. Esta cuesta 97 euros me parece, esta 188, y la que tenéis aquí, creo que la Wii me costó 288, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis, que estamos ante tres grandes navajas chinas. Son tres representantes de la cuchillería china que no tienen nada que envidiar a Spyderco, a Benchmade o a cualquier europea o cualquier americana, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esto. Ponedme en los comentarios a ver cuál os gusta más. Que sin duda la relación calidad-precio la mejor es esta, pero bueno, de estas tres, ¿cuál os gusta más? Las tres son de titanio. Este es un titanio muchísimo mejor, y además que los tornillos son de titanio, es más navaja, ¿no? Bueno, chavales, ya habéis visto la navaja, la gran calidad que tiene esta navaja, la Seer, la Wii. Ya os lo dije, está triunfando esta marca mucho en Estados Unidos. Sabéis que los americanos, los estadounidenses, están acostumbrados a unas navajas de muy alto nivel y a unos precios que allí tampoco son tan elevados. Son elevados, pero tampoco son como si llega aquí las piezas de allí, que con los impuestos y las aranceles y todo eso, pues son mucho más caras, ¿no? También, si os queréis dar un capricho, si queréis juntar un poco, por ejemplo, esta me ha costado 388 euros.
pero está a un nivel que si la hicieran en Estados Unidos, en cualquier parte de Europa, nos costaría de 500, 600 euros seguro, ¿eh? Así que si os queréis dar un capricho, juntar un poquito más y mirar la gran calidad que tiene esta navaja china, porque claro, se habla de navajas chinas, navaja china tal, navaja china cual, pero bueno, hay que ir como hago yo, ¿no? Hay que ir mirando, hay que ir cogiendo esta marca y ir mirando las calidades. Y yo, por mi experiencia en navajas de alto nivel, sabéis que tengo Sevenza, tengo Hinderer, bueno, un sinfín de navajas de alto nivel americanas y europeas, y yo creo que esta está al nivel de muchas de ellas, no tiene nada que envidiarle, por eso está triunfando tanto en Estados Unidos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Me podéis poner en los comentarios qué os parece esta navaja, podéis mirar revisiones de Wii en internet, en YouTube, y veréis cómo la gente está muy contenta. Y nada, no me lío más y nos vemos en otro vídeo y hasta luego.